Buenos días, representante Alejandro Ocampo, por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Hombre, Mena, muy gracias, gracias a ti, muchas gracias, la verdad, por invitarnos este día, por este esfuerzo que haces de periodismo libre y por tener la gentileza de permitirnos compartir aquí nuestros pensamientos. Bueno, usted siempre será invitado a este espacio, lo mismo que todos los integrantes de la bancada del Pacto Histórico, los funcionarios del gobierno. A veces se dificulta, ¿no? No lo digo por usted, pero sí por otros que poca acogida le dan a los medios alternativos. Y esta es una observación que hacemos nosotros, no solamente nosotros, sino otros espacios. Bueno, se nos cayó la comunicación. La, 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 la cámara, representante. A ver, bueno, ahí sí regresa. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. ¿Cómo ve el trámite, representante Alejandro Campo? Bueno, antes de eso, quiero recordarles que el representante es muy caleño, muy vallecaucano, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, donde dimos muchísimas luchas cuando él era estudiante. Cuando era estudiante dimos muchísimas luchas al lado de los universitarios, y después ha hecho una gran presencia en el Polo Democrático y ahora en el Pacto Histórico. ¿Cómo ve usted cuál es la perspectiva de la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro en el Senado, a donde tendrá que ir para que esta corporación, que es en mayoría opositora, le dé el aval a esa convocatoria, representante? No, yo creo que el trámite va a ser un tema muy interesante. Yo quiero decirles que, digamos, en el caso de que el Senado no apruebe, sería una muestra de coartar la democracia en Colombia. Ellos hoy han salido con un cuento del pueblo colombiano y a los medios que llama la autonomía del Senado. La autonomía del Congreso es una autonomía respecto a las ramas del poder público, no respecto al poder del pueblo colombiano. Los congresistas nos debemos al pueblo colombiano. Y creo que ahí están equivocados varios de ellos tratando de salirse de esa dificultad en que se han metido. Y es que la gente va a salir a votar la reforma porque lo que ellos han hecho es un atentado contra el pueblo colombiano, no contra Petro. Yo he dicho en varios medios que el problema no es contra Petro. Ellos están afectando a los trabajadores. Petro no necesita los 2.000 pesitos, que es el recargo nocturno de la hora extra en Colombia para un trabajador de salario mínimo. Petro no necesita el dominical, los congresistas tampoco. Esto lo necesita el pueblo colombiano, las enfermeras, las secretarias, los que traen los restaurantes, los vendedores de los almacenes de superficie, los vigilantes, conductores. Esta gente es la que necesita este esfuerzo que se hace en la reforma laboral. Es que hoy los trabajadores colombianos son más pobres que hace 22 años. Hoy tienen menos garantías y lo que estamos tratando es de devolverlas. Entonces, lo que ellos creen que es una derrota a Petro es una derrota al pueblo colombiano. Es a los colombianos trabajadores y trabajadoras de a pie, a quienes van y le piden su voto en elecciones, a quienes en campaña le dicen vote por nosotros, vamos a hacer esto, y cuando llegan al Congreso lo primero que hacen es torcer a esas personas. Entonces yo creo que el trámite tendrá que ser positivo a favor de esa consulta popular, y creo que vamos a medir en las urnas la voluntad del pueblo colombiano. Y creo que eso es importante, porque eso permite la participación de los colombianos y las colombianas. De todas maneras, hay que tener en cuenta que se requiere una votación calificada, representante, en el Senado. Esa decisión no corresponderá a ustedes en la Cámara de Representantes porque, como decíamos ahora en el segmento anterior, de acuerdo con el artículo 104 de la Carta Política Colombiana, le corresponde al Senado. Irá directamente a la plenaria, ¿no? A la plenaria, no tendrá que pasar por comisión alguna, pero allí la mayoría de los 108 senadores son de la derecha. ¿Operará esa reconfiguración que se aspiró a que se diera con los cambios que se dieron en la composición del gabinete del presidente Gustavo Petro o representante Alejandro Campo? Yo creo que la cosa es más allá, Mena.
La cosa es qué va a pensar el pueblo colombiano de un Congreso que no quiere que los colombianos decidan las reformas que ellos quieren tapar. Yo creo que están enmesados, yo creo que hasta la oposición le va a tocar votar la reforma, pero no me imagino al Senado de la República prohibiendo que el pueblo colombiano salga a votar por una reforma. Yo no me lo imagino. O sea, coartando la posibilidad de expresión del pueblo colombiano. De hecho, la norma decir es que sea un tema de trámite, no más de consulta popular. De hecho, no debería ni siquiera pasar por el Senado de la República. Las consultas populares las puede hacer el pueblo colombiano, no tienen por qué ser autorizadas por el Congreso. Imagínese usted que la consulta popular fuese para bajar los salarios del Congreso. Entonces no le van a dar trámite nunca. No, yo creo que están enmesados políticamente. Creo que el país verá muy mal si el Congreso de la República, en este caso el Senado, no permite que el pueblo colombiano pueda salir a manifestarse en las urnas lo que considera los cambios normativos que hoy vienen para el pueblo colombiano. Creo que sería fatal que eso pase y creo que eso lo único que haría sería fortalecer la idea y que no solamente la idea, sería mostrar la verdad de la sinvergüencería que hay en el Senado de la República. Sería mostrar la verdad de la indolencia y el poco nivel de democracia de una mafia que ha manejado por años este país. Yo no me imagino el Senado, el escenario de la democracia, diciendo que no puede haber una consulta popular. No, eso sería un acabose. Creo que el pueblo colombiano se los cobraría muy mal. Desde el campo alternativo, la bancada y usted incluido, pues se han hecho una serie de denuncias acerca de cómo se han financiado muchos de los congresistas de los partidos de las oligarquías. Sería importante conocer, por ejemplo, quienes financiaron las campañas de quienes votaron en contra de los derechos más elementales, de la recuperación de derechos para los trabajadores, como el señor José Alirio Barrera y el señor Honorio Miguel La Enríquez tenemos. de el uribismo, o la señora Sor Berenice Bedoya Pérez del autodenominado partido Alianza Social Indígena, Independiente, que de social pues no tiene nada, independiente menos, o quienes financian la campaña del Mira. En este caso, Ana Paola Agudelo García votó por archivar, ni siquiera debatir, archivar la reforma que reivindica los derechos de los trabajadores, o quién financia las campañas del Partido Conservador, cuya presidenta, entiendo, de la comisión y senadora del Partido Conservador, Nadia Blair Scaf y Esperanza Andrade, votaron contra los derechos de los trabajadores, o quién financia la campaña de Colombia Justa Libres, un nombre bastante extraño para gente que vota contra los derechos justos de los trabajadores, representada en el Senado por Beatriz Lorena Ríos Cuellar, o en el caso pues de este personaje, este senador bastante cuestionado, Miguel Ángel Pinto Hernández, quien financia las campañas de todos estos congresistas. Usted ha hecho también esas denuncias y es muy importante que nuestra audiencia conozca, bueno, no sé qué ha pasado allí, se ha desaparecido la señal con el representante Alejandro Ocampo, pero él tiene, a ver, representante, ¿nos escucha? Representante. Bueno. Representante Alejandro Ocampo. Parece que tiene dificultades para conectarse. Bueno, estábamos hablando entonces, nos decía el representante que tiene la lista. Vamos a mostrar parte de esa lista. Representante, ¿nos escucha? No. Bueno, vamos a ver si logra. Aquí está la lista de senadores y los emolumentos, la cantidad de recursos que reciben.
Representante Alejandro Campo, ¿nos escucha? Sí, sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Ahora sí lo veo. Ahí tenemos una imagen de la lista. Ahí pasaba también uno por uno para que el pueblo colombiano tenga presente quiénes votan contra sus derechos. Los pasábamos uno por uno. Y aquí está un facsímil de la lista. Coméntenos, por favor, usted que ha hecho esa denuncia tan importante y tan grave. No, tenemos ya las financiadores declarados porque en la política muchas personas no financian sus verdaderos. Pudimos, por ejemplo, dar a conocer una lista del Centro Democrático, de quienes financian el Centro Democrático, casi 9.000 millones de pesos en empresarios. Pudimos por demás, ya tenemos la de todos los que usted leyó ahora, pero vamos a darla a conocer el martes. Estamos investigando varias personas de esa cantidad de financiadores. Algunos van a ser sorprendentes. En el caso de Nadia Blake, quien sabemos quién fue su padre y por qué está, digamos, por qué terminó en problemas con la justicia, aparece que solamente la financió la familia, y lo extraño son los montos tan económicos de las campañas que ellos hicieron. Van a quedar aterrados. Pero estamos tras de algunos empresarios, de quiénes son. Yo considero que varias de estas personas, pues primero deberían surtir un trámite, declararse impedidos por haber recibido financiación de empresarios. Y esto es una ley que termina, digamos, pues obligando a una parte a cumplir, es entre empresarios y trabajadores o entre patrones y trabajadores. Entonces vamos a darla a conocer el martes. Mira, está lista, estamos tratando de poder llegar ojalá a la investigación que necesitamos. Pero yo sí creo que más que la financiación, que en el caso del Centro Democrático vimos ya cuántas empresas que ya mostraron otras ocasiones, como el Grupo Aval, el Grupo Santo Domingo, el Grupo Ardila también financia Cambio Radical, que son los dos partidos de la oposición. Pues es obvio que estas personas van al Congreso a defender a quienes los financiaron, no al pueblo colombiano. Ellos son los mandaderos, oigan, son los mandaderos de una cantidad de empresarios y no de aquellas personas que los eligen. 5 empresarios pueden controlar alrededor de 40 votos en el Congreso de la República. Eso es muy grave. Muy, muy grave, le quiero decir, Mena. Entonces, yo sí creería que en estas cosas tan complicadas como es poder garantizar los derechos de las personas, cuando todo un pueblo colombiano espera volver a tener un recargo nocturno, un dominical, pues hombre, cuando uno ve que personas como estas acuden y responden es a quienes los patrocinan, yo creo que el pueblo colombiano con mayor razón aún debe pronunciarse en contra de ellos. ¿Quiénes son esos 5 grandes empresarios que controlan a 40 senadores? Gravísimo, gravísimo eso que usted denuncia. Me parece muy importante esa denuncia porque está sustentando claramente, evidentemente, qué es lo que hay detrás de esa votación tan deplorable contra derechos elementales de los trabajadores, contra la recuperación de derechos usurpados desde el uribismo. Mire, nena, la financiación de el grupo Aval o la financiación de Colpatria, la financiación de Bavaria, Postobón, la financiación de los ingenios, tiene incidencia en más de 40, en unos 40 congresistas. Los congresistas del Centro Democrático, el Centro Democrático y congresistas recibieron apoyo de todas estas instituciones que acabo de nombrar, al igual que Cambio Radical, al igual que algunos del Partido Liberal que estamos ubicando ahora, pero es un tema muy complicado lo que está sucediendo en Colombia. Es decir, Gravísimo. cómo responden a sus financiadores y no a los electores. Eso es lo que Muy, hoy sucede en Colombia. muy importante esa denuncia, representante. Estos congresistas responden a sus financiadores, no a los electores. Hay una preocupación, una de nuestras seguidoras en Periodismo Libre, en el chat de Periodismo Libre, dice, y cuando la gente recuerda pues que la gente dice que está envenenada, recuerda cuando ganó el Nobel el plebiscito por la paz. Yo me siento un poco desesperanzada. Podemos tener esperanza, dice Julie Henao, representante.
Bueno, parece que se le volvió a caer. Yo sí creo que tenemos esperanza. Yo creo que, digamos, además que hay que mirarlo diferente. No es solamente si la pregunta que va a hacer el gobierno saca los 13 millones de votos o no. Es qué pasa si la pregunta saca 11 millones de votos. Puede que no obtenga el resultado legal, pero es legítimo. 11 millones de colombianos a las urnas es legítimo. Entonces ellos ahora están preocupados no por si gana o si pierde, sino que donde voten 11 millones de colombianos, 10 millones de colombianos, la vaina se pone diferente. La vaina se pone diferente porque es un pueblo hablándole al Congreso de la República. Entonces, ¿ellos qué están pensando y por qué están asustados? Porque con esto están diciendo Petro anticipó la campaña. Campaña que ellos vienen promoviendo electoral desde que empezó este gobierno. Desde que empezó el gobierno, el Centro Democrático ha dicho que no pueden dejar que el presidente Petro termine su mandato. Han tratado de echar las fuerzas militares en contra, han tratado de tumbar al presidente, hay amenazas, investigaciones que quieren matar al presidente. Y ahora ellos dicen, no, el presidente entra en campaña. No, ellos están en campaña hace rato. Por lo que sí es cierto es que el pueblo colombiano va a entrar en campaña. Porque el pueblo colombiano hoy, después de 3 años, ha visto, con esta gente no se puede. Con estos tipos no se puede. Con estos tipos no se puede cambiar el país. Siempre están en contra del pueblo colombiano. Y creo que entonces el escenario, más allá de las reformas, debe ser un escenario político, donde los colombianos van a tomar partido por una u otra idea, y lo importante es poder darse cuenta de cómo. Aquí hay unos grupos políticos y unos grupos económicos amangualados para estar en contra del pueblo colombiano, para seguirse aprovechando del pueblo colombiano. Esa es la verdad. Eh, ¿Cómo ve usted eh, la, el umbral de 13, de algo más de 13 millones de votos que se requerirían? Usted ha dicho, si se alcanzan 11 millones, pues hay un amplio margen que le da legitimidad al gobierno, pero lo ideal es apuntarle directamente a que el pueblo apruebe las reformas y se alcance el umbral. ¿Qué tiene que hacer el pueblo colombiano, además de estas grandes movilizaciones como la del próximo martes, para que esa posibilidad de que el pueblo sea quien legisle sea victoriosa? No, yo creo que nos toca contarle mucho la verdad al país, comunicar mucho, desenmascarar las mentiras que dicen la oposición, contar la verdad de la verdad, ni la verdad a favor del gobierno, ni la verdad a favor de nadie, sino contar la verdad del país y que el país con la verdad decida. Eso es lo que hay que hacer. Cuando el país conozca la verdad, va a votar. Pero al país lo han engañado porque al país le dicen, se van a acabar los empleos. Mire, es tan grave la propaganda de ellos que han logrado, por ejemplo, que cuando subió el salario mínimo, yo escuché de algunas personas del salario mínimo decir que no estaban de acuerdo que porque pronto lo echan del trabajo. De ese nivel es el nivel de desinformación que han logrado algunas personas, algunos opinadores en el país, algunas redes sociales, algunos políticos, de echarle a mentir a la gente. Entonces creo que es la verdad. Contar a la gente la verdad. Punto. La verdad os hará libre, como dice la Biblia. ¿Cuál es el llamamiento a la movilización del próximo martes? ¿Estarán los representantes y los senadores del pacto histórico en ella? Vemos difícil que puedan participar, por ejemplo, los senadores porque estarán en todo este trámite, por lo menos en la comisión séptima, donde se anuncia que van a oficializar el hundimiento de la reforma laboral. ¿Cuál será la participación de los congresistas en el entendido representante de que el pueblo colombiano espera que sus congresistas, los congresistas del pacto histórico, sean quienes estén hoy al frente de la gran movilización también, ¿no? Yo espero estar en Cali. Estoy a la espera que el gobierno y el Congreso me digan si me toca intervenir. Yo pedí intervenir en algunas acciones, entonces estamos esperando si me toca irme para Bogotá el martes, pues me toca, pero yo espero estar aquí el martes acompañando, encabezando la movilización con los trabajadores, con la ATCUT,
con una cantidad de personas, estamos promoviendo en los barrios que la gente salga a la movilización. Yo quiero estar aquí, si no estoy aquí es porque me toca estar en Bogotá, por lo que hemos hecho y que queremos hacer frente a este tema de la reforma a nivel legislativo. Hemos solicitado, por ejemplo, el martes, la Cámara no va a sesionar el martes para poder que la gente pueda asistir a la marcha. Estamos esperando que el Senado haga lo mismo, que no citen el martes para que pueda transcurrir la marcha tranquila. ¿Tiene futuro el trámite de reforma constitucional para que los congresistas se bajen el salario? Eso No, es otro asunto que está en discusión en estos días. no, eso no tiene futuro. Yo creo que de hecho, digamos, el Congreso de la República como institución, no este Congreso, no los que estamos hoy, ha tomado decisiones de peluquearle funciones al Congreso y hoy en la pelea del Congreso de hecho se ve desigual con otras ramas del poder, frente a la justicia, por ejemplo. Los magistrados hoy del país tienen mayores libertades y facilidades que las que tiene un congresista, cosa que no debería ser, no solamente pasa en Colombia. Pero y ellos han accedido en el pasado a muchas cosas porque el país los acorralaba por los escándalos del Congreso. Hoy que no tenemos eso, no creo que el Congreso vaya a bajar el salario. De hecho, digamos, yo considero que el problema no es el salario del Congreso. El problema es lo que se roban en el Congreso, lo que agisean desde el Congreso, las leyes que votan en contra del pueblo colombiano y los intereses a los que le sirven. Bajarle el salario al Congreso significaría bajarle el salario a los magistrados, un poco gente. No es tan fácil, es decir, no es tan fácil porque la Constitución del 91 pone como referente al Congreso para la pauta del salario. Mover eso significa mover a todo el mundo. Entonces yo creo que eso no va a pasar, pero sí le he sido muy crítico de ellos, porque ellos no se bajan el con salario, pero no le quieren subir a un colombiano 2.000 pesitos. Entonces ellos están cómodos con sus 30 millones de pesos, pero les molesta subirle 2.000 pesitos por recargo de hora nocturna a una persona en Colombia. Y eso sí me parece muy grave, porque son indolentes, no quieren rebajar sus privilegios, pero 2.000 pesos para un pobre no es un privilegio. Eso no empobrece una empresa ni enriquece a un colombiano. Pero ¿cómo le sirve a un colombiano 2 horitas extras? Yo le ponía un ejemplo. ¿Quién va a dejar por 2.000 pesos de ver a su familia? Por dejar de acostar a sus hijos, darle el beso de buenas noches. Nadie. Ninguno de los que salen en los medios lo haría. Ninguno de los empresarios lo haría. Pero el pueblo colombiano sí se lo quieren hacer. Entonces me parece indolente de todo punto de vista. Bueno, ya vamos terminando esta entrevista con el representante Alejandro Campos. Ya llega a sala Alberto Jairo Palomino. Le pedimos que nos espere unos minuticos, porque es muy importante, representante, también seguir en esta labor de pedagogía. Tan pronto el Senado de la República dé el aval a la consulta que propone el presidente Gustavo Petro, entonces tendrán que presentarse o debatirse o hacerse un control previo en la Corte Constitucional. Coméntenos acerca del trámite que sigue allí hasta la convocatoria de la consulta. Lo que la Corte hace es que mirar y estudiar que las preguntas no sean reformas constitucionales que podrían llevarse a cabo de otra manera. Es decir, que aquello que se hace allí sea ajustado a la norma, sea ajustado al mecanismo de participación. Eso es lo único que van a hacer. Si en el caso tal de que le consideran como no, dirán que se arregle la pregunta, que se arregle un verbo, alguna cosa. Veo poco probable que lo nieguen porque no está en potestad de ellos probable negarlo, sino simplemente revisarlo. Y revisarlo es si se ajusta a la Constitución o no se ajusta. Y un mecanismo que está previsto en la Constitución, pues se va a ajustar a la Constitución. Lo único que van a revisar es la pregunta de que se va a votar ese día. Y que no afecte los pilares fundamentales estructurales de la Constitución, ¿no? No, es que la consulta popular no necesariamente afecta, por el contrario fortalece, porque digamos cómo va a afectar una decisión del pueblo colombiano cuando la Constitución dice que el poder emana del pueblo colombiano, que el pueblo es soberano, el carácter de la Constitución es la soberanía popular del pueblo colombiano.
Cuando el presidente Petro hablaba del constituyente primario, habla de esa persona que vota, ese ciudadano de 18 años que va a las urnas y es el que decide. Es el constituyente primario. Y ese es el alma de la Constitución. La Constitución del 91 se fundamenta o se centra en el pueblo. Es una Constitución sociocéntrica, gira en torno a la sociedad, por eso reconoce los derechos individuales, por eso los derechos fundamentales, y el centrarse en esa sociedad y en el ser, pues también se fundamenta en varios artículos de nuestro preámbulo cuando hablan de la soberanía del pueblo colombiano. Entonces, por el contrario, lo que esta Constitución llama es a que el pueblo sea el protagonista de las acciones y las decisiones, porque es contraria a la del 86, donde era una Constitución estadocéntrica, ¿sí? Donde todo está en manos del Ejecutivo, del Congreso de la República, muy poderoso en esto. Ese cambio del 91 significa eso, darle más de poder de democracia al pueblo. Así es, y el proceso pues concluirá con la convocatoria ya de elecciones y se requerirá pues que todas las preguntas pasen el umbral y se contabilizarán posteriormente por la mayoría de votos que puedan obtener. ¿Cómo se incorporará finalmente, representante, entonces, en la eventualidad de que sean aprobadas las preguntas, cómo se incorporarán al sistema jurídico? ¿Se tendrán que presentar qué clase de documentos? Hay quienes opinan que tendrán que ser objeto de un trámite, de un nuevo trámite legislativo, pues obviamente están aprobadas, pero tendrían que configurarse en un lado. ¿Y cuál es el procedimiento que sigue a la aprobación de las preguntas? No, dependiendo la pregunta que se haga, Mena, es decir, puede ser una pregunta que sea objetiva frente a una normatividad. No están contemplados los artículos, no se pueden poner. Entonces, dependiendo de la pregunta, o no conocemos las preguntas, dependiendo de la pregunta, algunas deberán tener un desarrollo normativo, otras se tendrá que aplicar un desarrollo normativo. Entonces, esperemos las preguntas para analizarlas, qué es lo que hay que poner allí, para, digamos, no divagar, no decir cosas que pronto no vayan a suceder. Muy bien, finalmente, representante, en relación con el proceso de conformación del Partido Unitario, ya se han dado pasos entre el Polo Democrático, la Unión Patriótica, Colombia Humana, el Partido Comunista, el sector progresistas que salió de maíz. ¿Cómo va ese proceso? ¿Hay preocupación en las huestes del campo alternativo? Precisamente el próximo 23 de marzo se va a realizar un encuentro de organizaciones sociales y políticas. De eso hablaremos con Alberto Jairo Palomino ahora. Y cómo va ese proceso de organización de ese encuentro. Le preguntamos a usted cómo va el proceso de configuración, de conformación del Partido Unitario, tan importante con miras al 26, a 2026. Va muy bien, gracias a Dios. Los partidos han ido avanzando en la propuesta de cómo unificarnos, de tener algunas normas, principios elementales que nos permiten unirnos y algunos mecanismos que nos permitan funcionar y desatascar algunas decisiones. Por ahora, hay una fecha para presentar todos los documentos al Consejo Nacional Electoral para que avalen lo que sería este partido único, la fusión de los partidos. Y dos, se va a avanzar en el mecanismo de construcción de la consulta popular para elegir las listas del Congreso de la República el 26 de octubre, una consulta popular para que los colombianos voten y decidan el orden de la lista. Muy bien, ¿participará usted en el encuentro del próximo 23 de marzo en Cali? Tengo ganas, esa es mi idea, espero poder estar y contar allí ese día, poder hacer presencia. Bueno, muy bien, finalmente entonces ahora sí su llamado a los trabajadores, al pueblo colombiano para el 18 de febrero, de marzo, perdón. Nos vemos en la calle este martes a las 9 de la mañana. Vamos a salir a marchar por sus derechos, por los derechos de los trabajadores en Colombia, de las secretarias, de los meseros, de los conductores, de los vigilantes, de las enfermeras, de los médicos.
No dejemos que el Senado de la República limite los derechos de las personas. Nos vemos en la calle. Vamos a pelear la dignidad del pueblo. Nos vemos en las calles, representante, en las calles en este caso de Cali. Muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre.